Desde Hialeah, en el sur del estado de la Florida, y transmitiendo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de esta ciudad, el programa de Radio Revelación, en la voz de su orador y evangelista Rolando de los Ríos, presenta a Cristo, nuestra roca eterna. Como estábamos diciendo, anoche estuvimos analizando algo muy importante. El tema de anoche nos lleva a la realidad de que la historia es tan solo el resultado de algo que Dios dijo de antes. Es interesante que en la prosecución del tiempo vemos en primer lugar la profecía de Dios abriéndose paso. Dios va diciendo, va a pasar esto. Luego le sigue el acontecimiento y más tarde la historia que se encarga de registrar lo que pasó. Por eso es que la historia se da la mano con la profecía. Y es tan extremadamente importante que nosotros como estudiantes de la Biblia tengamos siempre la historia como nuestro aliado. Porque la historia nos dice lo que la Biblia dijo mucho antes. Por eso yo creo, amigos, en la Biblia. Y nuestra convicción en los grupos celulares, amigos, ustedes que están allá en esta noche, todo lo que ustedes han estado estudiando con el temario Pilares de la Fe durante meses, les comprueba que la palabra de Dios nunca se ha equivocado, ni se equivocará jamás. Gloria al nombre de Dios. Bueno, el tema de hoy, como nuestro querido anfitrión, mi hermano Rey, nos explicaba, tiene que ver con la gran decisión de un emigrante o de un exiliado, dice más textualmente. Y casi confundimos las palabras. Verdaderamente un exiliado y un inmigrante no siempre quiere decir lo mismo. Una persona puede emigrar por muchas razones. Un exiliado es aquel que ha sido llevado de alguna manera. Una persona emigra muchas veces por voluntad. Un exiliado le lleva el peso de las circunstancias. Y esas palabras están dentro de nuestro vocabulario muy comúnmente. Cuando escuchamos allí inmigrante, exiliado, deportación, inmigración. ¿Qué hispano no conoce esas palabras? Hay muchos que están en algunos lugares de este país, quizás allá en Arizona, en otros lugares, sufriendo todavía más directamente que nosotros acá en la Florida los resultados de esa palabra. No estamos aquí para decir si las leyes son o no buenas. Yo creo que las leyes todas son buenas de alguna manera, pero lo cierto es que hay una gran verdad. El mundo es de Dios y las barreras de los límites y fronteras son puestas por los hombres a causa de una geografía que ha demarcado que cada cual tiene que estar donde se quiere que esté. Pero amigos, lo lindo es que nos preparamos para un mundo donde no habrá más fronteras. Y hay algo interesante en cuanto a esto. La historia nos sitúa en el año 605. De hecho, ayer estudiamos el incidente en el año 603, pero estamos retrocediendo 605 antes de Jesucristo, cuando comenzó el neoimperio babilónico, cuyo rey era, ¿recuerdan ese nombre interesante? Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor. Pero la historia comienza con el capítulo 1 del libro de Daniel en una forma drástica. Y a veces hasta incomprensible, y eso es lo que nosotros en esta noche vamos a analizar. Hay cosas de Dios que son incomprensibles. Sí, son incomprensibles muchas veces. Porque el relato nos dice que en el año tercero del rey Joacín fue llevado, vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió. Y se llevó cautivos y también inclusive nos dice ahí que se llevó parte de los utensilios sagrados del templo. Fue una experiencia tremenda, una experiencia terrible. Porque también nos dice el texto, que no ponemos ese texto en pantalla, sencillamente porque el tiempo no nos permite citarlos todos.
Pero nos dice allí precisamente en el comienzo del capítulo 1 que él llegó a sitiar la ciudad de Jerusalén, resultado de algo. Y hay una expresión que dice: y el Señor Dios entregó en la mano de Nabucodonosor al rey Joacín y a su pueblo. A nosotros nos parece extraño cómo Dios tenga que ponerse como partícipe de aquellos que opriman al pueblo de Dios. ¿Cómo es que Dios entrega a su propio pueblo al enemigo? Quizás hay que entender por qué el autor del libro, a propósito el mismo joven Daniel, que escribe allí mostrando el papel que Dios juega para traer las cosas a su dimensión correcta. Quizás tenemos que ir un poquito a la historia para darnos cuenta de la realidad que mucho tiempo antes, algunos siglos antes, ya el pueblo de Dios había empezado a dar muestra de su separación de los principios divinos. Que a veces decimos: ¿por qué Dios permite que a mí me pase esto? Amigos, no siempre que nosotros tengamos que pasar por una prueba es esto una demostración que nosotros estamos mal espiritualmente. Porque una persona esté en cama no quiere decir que está pagando un pecado. No siempre es así. Pero muchas veces acarreamos nosotros mismos los resultados de nuestra manera impropia de actuar. Y ya el pueblo de Israel había llegado hasta dividirse. Y se fueron las 10 tribus al norte, llamándose allí el reino de Israel, y Judá al sur. Hacía ya tiempo que el reino del norte había caído ya en manos de los asirios y habían sido ya derrocados y desmembrados, al punto que todas las tribus del norte llegaron hasta incluso mezclarse con otras naciones, dando como resultado esa raza llamada samaritana, de la cual hemos leído o conocido en la Biblia. Pero quedaba todavía el residuo, quedaba todavía el remanente. Nos referimos al pueblo de la ciudad de Jerusalén, capital del reino del sur. Me refiero del reino de Judá. Pero Joacín y también sus padres habían caído en errores graves, al punto que Dios a veces tiene que tomar medidas. Y parece un poco difícil entender que Dios, si cierto, no castiga, disciplina a sus hijos de alguna manera. Y ahora vemos allí al rey Nabucodonosor rodeando la ciudad de Jerusalén y tomando cautiva a la flor innata de la juventud. Entre ellos jóvenes príncipes. Entre ellos estaba Daniel. Daniel era un joven de alta estirpe, de sangre real. Diríamos nosotros de sangre azul, ¿no? Era de sangre real. La sangre nunca es azul, ¿no? Yo no sé por qué algunos dicen que es azul. Pero lo cierto, amigos, es que Daniel fue llevado cautivo, ese jovencito que tenía a la sazón tal vez entre 17 a 20 años de edad. Y junto con esa selecta juventud fueron llevados a caminar varios centenares de millas a través de las candentes arenas del desierto hacia la gran metrópoli Babilonia, allá en la Mesopotamia. El objetivo que tenía Nabucodonosor era inteligente. Nabucodonosor acostumbraba a tomar a los jóvenes de sus países oprimidos y los llevaba a la universidad con el fin de que llegasen a ser gobernantes bajo la bota, por así decir, del imperio. De allí que los oprimidos se sentían hasta cierto punto, que ellos dirían, si no complacidos, por lo menos conformados a la idea de que uno de ellos era quien, entre comillas, le gobernaba. Cuando últimamente, ¿quién gobernaba? El imperio babilónico. Pero hay algo interesante y al mismo tiempo digno de analizar, muy digno de analizar, y es cómo estos jóvenes que llegaron allí,
vinieron en una situación exiliada, pero más que exiliada. No fueron emigrantes, fueron más que inmigrantes, fueron más que exiliados, fueron esclavos, traídos cautivos. Estos jóvenes no vieron más a sus padres. No hay un registro que indique que Daniel volviese a reunirse con su familia. No hay un registro en la historia ni en la Biblia que diga que Daniel tenía un hermano o un familiar. Él fue sencillamente desmembrado de toda su cultura. Y es que verdaderamente ellos tenían que pagar un alto precio por el privilegio, entre comillas, de venir a ser jóvenes universitarios de Babilonia. Ellos llegarían a ser de la estirpe de los caldeos. No porque fueran caldeos o babilonios de naturaleza, sino porque eran considerados dentro del grupo de los sabios del reino. Eran astrónomos, estudiantes de los astros, y en la universidad babilónica se estudiaban muchas materias, tales como las matemáticas a alto nivel, y debo decir que la cultura babilónica era la más alta y reconocida de su tiempo. Estudiaban lenguas, no solamente la lengua babilónica, sino también la lengua caldea. Entre otras lenguas, la aramea, que era propiamente la lengua cultural. Estos jóvenes vinieron a aprender, pero tenían que pagar un alto precio. Por lo general, un inmigrante, un exiliado, y más todavía un cautivo, paga altos precios. Y Daniel, tomándolo como ejemplo entre sus compañeros, tuvo que pagar altos precios. Al llegar a ese privilegio, llamémoslo así, entre comillas, había que analizar el objetivo que escondía Nabucodonosor claramente. Nabucodonosor, repito, era un hombre joven, tenía unos 26 años de edad a la sazón. Era poco mayor que Daniel, pero ya estaba gobernando prácticamente la mayor parte del mundo conocido. O por lo menos diríamos en la región allí de la Mesopotamia y parte ya de lo que era la parte oriental del mar Mediterráneo. Era todo un coloso. Y este hombre era un prepotente, un orgulloso. Y uno de los objetivos que tenía el imperio de Babilonia al traer a estos jóvenes a la universidad era sencillamente sacarlos de su cultura. Era lo que diríamos transculturarlos. Era cambiarles el idioma. Era cambiarles la cultura. Era traerlos de lo que ellos creían a lo que ellos acá querían que creyeran. No solamente eso, les privaban de sus raíces del pasado. Eran cortados. Estos jóvenes no tenían el medio del internet ni tampoco para enviar mensajes de texto a la familia. No había ese recurso. A ellos les quemaron las naves, usando esa expresión del gran emperador aquel romano. Les quemaron las naves. Estos jóvenes fueron arrancados de su tierra, traídos a una tierra ajena. Así que les cambiaron la cultura, les quitaron sus raíces, y hay algunas cosas interesantes y tristes, que estos jóvenes eran privados no solamente del pasado, eran también privados, o por lo menos pretendían, del futuro. Porque al ser considerados estos jóvenes eunucos, y en base a una nefasta y desmoralizadora práctica, estos jóvenes eran sometidos a una cirugía que los privaban del derecho de tener hijos hacia el futuro. Era algo tremendo. Así eran considerados los eunucos. Eran individuos que vivían aquí y ahora. Nada del pasado, nada del futuro. Y ahí estaban nuestros valientes jóvenes para enfrentar esa realidad. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros en esa circunstancia? Tal vez algunos se echarían a llorar
Y dirían, pero ¿por qué yo tengo que pasar esta prueba? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se metió Dios? ¿Por qué yo tengo que pasar esta situación? Pero la Escritura nos enseña que lo que Daniel y sus compañeros pasaron fue algo muy duro, pero ellos supieron afrontarlo. Es algo sumamente grande. Así que no solamente les privaron del pasado y del futuro, sino que aún en el presente les cambiaron su o trataron de cambiarle su personalidad. ¿Saben por qué? Sus nombres también fueron cambiados. Decíamos anoche que para un judío o la gente en aquel tiempo, no solamente judíos, el nombre significaba o representaba algo muy importante de sus deidades. Por ejemplo, Daniel se llamaba Daniel, que quiere decir Dios es mi juez. Jehová Dios es mi juez. Cuando llevaron al niño para ser presentado y registrado y circuncidado, los padres dijeron, él se va a llamar de ahora en adelante Jehová es mi juez. Dios es mi juez. Pero Nabucodonosor quiso cambiarle completamente y le puso por nombre Belsasar. No te vas a llamar más Daniel, te vas a llamar Belsasar, que quiere decir Bel o Marduk, preserva tu vida. Qué cosa grande. La situación de Daniel no fue fácil. Este joven exiliado tuvo que afrontar problemas. Lo mismo le sucedió a sus compañeros. ¿Recuerdan los nombres? El segundo se llamaba Ananías, que Ananías quiere decir gracia de Dios. Sin embargo, el nombre que se le puso fue Sadraca, que Sadrac quiere decir orden de Acú, que Acú era precisamente el dios sumerio de la luna. Lo mismo sucedió también con Misael. Misael tiene la misma raíz del nombre Emmanuel, que quiere decir quién como Dios. Y entonces Nabucodonosor y sus asesores, yo no digo que inteligentemente, pero sí hábilmente, le cambiaron el nombre a Mesac, que Mesac quiere decir quién es, no como Dios, sino quién es como Acú, el dios de la luna. Jóvenes, es duro, mis queridos hermanos, tener que cambiar la naturaleza. Había otro más, Azarías, son los nombres que se mencionan, que usa el tetragramatum que conocemos como YHW o WH, que es el nombre del cual se saca la palabra Jehová o Yahweh, como se quiera traducir. Jehová ha ayudado. Ese es el nombre de Azarías. Dice allí, Jehová ha ayudado, pero se le puso por nombre Abed-Nego, que quiere decir siervo de Nebu o Nebú, el dios de la sabiduría. El mismo nombre de Nabucodonosor, el siervo o el protegido por el dios Nabú. Muchas veces los cristianos tenemos que encontrarnos en situaciones tremendas y nuestra identidad puede ser afectada. De allí que es importante que hoy analicemos lo que estamos considerando acá. Estos jóvenes tuvieron que afrontar una situación dura, pero ellos sabían en quién creían. Esto es importante para ti y para mí también hoy. ¿Cómo es que nosotros tenemos que saber en quién hemos creído? Y saben que hay una cosa interesante. Daniel escribió el libro. A nosotros no nos llega otra fuente que la que el mismo joven Daniel escribió, porque él llevó las crónicas de todo el episodio. Y hay una cosa interesante, el nombre que Nabucodonosor le puso fue Belsasar, el mismo nombre con que bautizarían, por así decir, a su propio nieto, quien llegaría a subir al podio precisamente unos años más tarde. Y luego de eso estudiaremos, de Belsasar. Pero cuando Daniel registra su nombre, le pone una T, Belsasar. Como si él quisiera registrar, me quieres cambiar mi nombre, pero yo te voy a afectar ese nombre de tu Dios. Llámame como quieras, pero yo no sirvo a Bel, yo sirvo al Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Qué cosa más interesante podemos ver allí. Pero estos jóvenes llegaron a una prueba grande. Tuvieron que afrontar una prueba mucho más subjetiva, porque realmente el rey, como para darle ciertos honores, también le asignó
la dieta. Y ahora sí vamos a ver este texto que encontramos precisamente en Daniel capítulo 1, versículo 5. Y nos dice de esta manera: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida de ¿quién? Del rey, y el vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Bien. Uy, qué privilegio grande. Ven acá a mi mesa. El privilegio de comer la comida del rey, la misma dieta real. Oh, esto parece una cosa, amigos, interesante. Sin embargo, hay algo que hay que analizar. Daniel y sus compañeros tenían que enfrentar una decisión. Conocemos, como dice el texto, y vamos a leerlo el versículo 8, que nos dice: y Daniel se propuso en su corazón algo. Daniel se propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Esa fue la gran decisión de aquel joven exiliado. No voy a contaminarme. Y quizás nosotros digamos, pero ¿cómo él va a despreciar un privilegio tan grande? ¿Saben algo? Vamos a analizar algo curioso. Quizás podría haber, yo hasta mi manera de ver, veo 3 opciones para analizar por qué Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Quizás sería un principio kosher. Eran alimentos inmundos. Por lo tanto, él no iba a comer alimentos contaminados o inmundos. De ahí que muchos estudiantes de la Biblia tomamos muchas veces este texto para presentar los principios de la reforma pro salud. Algunos decían que Daniel era vegetariano por la dieta que él tomó. Eso no es lo que explica realmente el texto, si somos leales al texto. Lo cierto es que él optó por un alimento mucho más sencillo para poder escapar de aquella situación a la cual él estaba afrontando. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si era porque él quería mantener su principio judío, de no contaminarse con alimentos inmundos, o podía haber otra segunda opción, que esos alimentos hubiesen sido sacrificados a los ídolos de Babilonia. Pero hay una tercera opción, amigos, y yo considero que esta tercera opción es todavía para mí mucho más profunda. El acto o el hecho de que ellos tuvieran que venir a la mesa del rey a comer era un tácito admitir que eran sujetos a la voluntad de aquel rey. Quizás diríamos nosotros que era un sometimiento propiamente a la voluntad de ese rey. Cuando le dice él aquí: vengan a comer a mi mesa, es como si el rey hubiera dicho: yo soy el que les pongo el alimento en la mano para que coman. No sé si me hago claro en mi expresión. Era: acepta que estás sometido. Si no es por mí, no vives. Si no es por mí, no comes. Si no es por mí, no bebes. Y amigos, yo me inclino a pensar que la parte más importante de la decisión de Daniel tenía que ser esa. No era el acto sencillamente de ser fiel, y eso yo creo que está de más decirlo. Él iba a ser fiel a los principios que había aprendido de su niñez, pero es que lo vemos ahora haciéndole frente a algo todavía mucho más grande que tiene que ver con su dignidad. Vamos a decirlo en otras palabras: sí, me sacaste de mi cultura. Sí, me arrancaste las raíces de mi pasado. Sí, me quitas la posibilidad de extender mi generación hacia el futuro. Sí, todo eso, me cambiaste el nombre, pero no me puedes cambiar mis principios. Esa es la gran decisión del joven inmigrante o del joven exiliado. No me vas a cambiar. Me puedes quitar hasta el nombre, pero no me puedes quitar lo que yo tengo en mi corazón bien sembrado. Yo no dependo, Nabucodonosor, podía haber dicho él para sus adentros, de que tú extiendas tu mano para sostenerme. Yo soy sostenido por la mano del Todopoderoso. Yo creo que hay una gran lección que aprender
para todos los que estamos haciendo decisiones por Dios. Quizás nosotros analizamos algunas cosas que deben ser consideradas. Este joven pidió una dieta sencilla y yo creo, amigos, que la mano de Dios se extendió al punto que de alguna manera aquel jefe de los eunucos, bueno, yo creo que de alguna manera ese hombre fue recompensado. Aceptó la prueba y al cabo de varios días estos jóvenes resultaron, dice la Escritura, 10 veces mucho más saludables que los demás. Es decir, que en el examen universitario del 0 al 10 sacaron 10. Hermanos, el asunto no está en que porque dejaron de comer o porque comieron. Porque a veces creemos que nos salvamos por lo que comemos o por lo que no comemos. Y dice la palabra que el reino de los cielos, digo Cristo, no es comida ni es bebida. Pero lo cierto es que el que tiene el corazón puesto en la verdad, entonces va a hacer lo que Dios quiere. Va a comer lo que Dios quiere. Va a obrar como Dios quiere que obre. Va a hacer todo lo que Dios quiere que haga. La grandeza de Daniel y sus compañeros fue decidir poner a Dios sobre todas las cosas. No someterse al hombre. Nosotros respetamos las autoridades. Los siervos de Dios respetan las autoridades de los hombres, pero ponen a Dios sobre todas las cosas. Qué lección para este tiempo. Qué lección para nosotros, mis queridos jóvenes, de mi grupo celular que tenemos acá. Qué cosa grande, maravilloso, admirable. Y yo pienso, si en nuestro tiempo no nos suceda a nosotros, sabes que tú, aunque no lo creas, eres también un exiliado. Claro, no pienses que eres un exiliado porque viniste de allá, de Centroamérica, de México, de Cuba, de República Dominicana. Algunos somos inmigrantes. ¿Cuántos pasaron las fronteras o atravesaron el estrecho de la Florida? Algunos vinieron de alguna forma o de otra, y todos nosotros, sobre todo mis amigos del área allá del oeste de los Estados Unidos, que conocen el paso por el río Bravo, saben lo que significa ser un inmigrante, llegar a este país sin documentos. Pero yo no me estoy refiriendo ahora mismo a ese tipo de inmigración o de exilio, digo mejor. Tú y yo, no importa de qué país vengas, si vienes de Venezuela o vienes de Colombia o de Perú, no importa de dónde has venido a los Estados Unidos, no importa, mi querido amigo que me estás mirando a través de la pantalla y estás en un país distante, no importa dónde estés, tal vez nunca te has movido de la tierra que te vio nacer, pero no importa, todos nosotros somos exiliados. Porque un día fuimos, por nuestra actitud humana, echados de un nivel al cual Dios nos había colocado en perfección y santidad. Ahora nota el pecado. El pecado. El pecado es una ofensa atrevida al orden divino. Así como el pueblo de Israel y el pueblo de Judá llegaron a darle las espaldas a Dios, de la misma manera, y aunque nos dé un poquito de dolor admitirlo, todos nosotros le hemos dado la espalda a Dios. A veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Amigos, es mejor no escarbar. No es que Dios te castigue, pero hay una ley inexorable que dice, no, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y aún cuando alcanzamos el perdón de Dios, o el perdón de Dios nos alcanza, quizás sería mejor decir, con todo, la cosecha muchas veces es inevitable. En esta tierra me refiero. Amigos, a veces tenemos que sufrir, y solamente aquellos que, como Daniel y sus compañeros, saben en quién ha creído, en quién han depositado su fe, entonces esos podrán hacerle frente a la vida diferente. Y eso es lo que yo quiero en esta noche, que todos nosotros alcancemos esa experiencia con Dios. De eso no cabe la menor duda. Igualmente que Nabucodonosor quiso desmembrar a estos jóvenes exiliados y cautivos, el pecado también hace lo mismo con nuestras vidas. Ellos fueron
en aquella ocasión sacados de su cultura. El pecado nos ha sacado de la cultura de la santidad de Dios. Ellos fueron privados de su pasado. El pecado nos ha arrancado del pasado, de la herencia gloriosa que tenemos. Y así como ellos fueron privados del futuro en esta tierra, también el diablo y el pecado nos quieren quitar nuestra herencia eterna de una vida perdurable. Esto es un asunto real. No estamos hablando algo aquí sencillamente para llenar el tiempo que escaso nos resulta. No, mis hermanos y amigos, es que allá donde estemos, a través de la pantalla que estás mirando, tal vez tú que estás sufriendo una prueba dura en tu vida, tú mismo, tú sabes de qué yo estoy hablando. Hay momentos duros en la vida nuestra. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dios tiene una verdad para nosotros. Estamos exiliados. Y ahora la gran diferencia de algunos exiliados de otros es saber dónde estamos parados. Y quizás lo digo en una pregunta muy retórica: ¿bajo qué bandera estás? Tendrá que ver con la bandera de la popularidad del mundo que nos ata, que muchas veces estamos al borde de una decisión y llevamos años, mi hermano, tratando de venir a Cristo, pero algo nos frena hasta que la vida se nos acaba. Y ya cuando llegó el momento que expiramos el último suspiro, se acabó la oportunidad. Y tal vez nos entretenemos con las banderas que nos rodean. Y no hablo de naciones, estoy hablando de la bandera del pecado, de la tentación, de la prueba, de las ideas y las falacias que muchas veces nos encantan. Y cuántas veces como jóvenes podemos vernos enfatuados con lo que el mundo nos brinda. Y por qué no decir los viejos, como yo también. ¿Qué nos entretiene? ¿Es que acaso no ha llegado la hora que como Daniel, aunque estoy en tierra extraña, mi corazón está bajo la bandera de mi Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra decisión? Nos hemos colocado bajo Cristo, la roca eterna. Quiero decirte que aunque estés exiliado, el Señor te conoce. Y esta noche Dios tiene un plan contigo y conmigo. Nunca podré olvidar a aquel joven en la ciudad de Tallahassee. Hace unos años estábamos por comenzar una campaña evangelística en la capital del estado de la Florida. Y mi asociado entonces en evangelismo, el pastor Rubén Duani, que seguramente en este momento está frente a la pantalla y le saludamos con los hermanos en Tallahassee, salió a la calle a entregar los volantes que anunciaban la campaña sin saber que Dios lo estaba guiando. Había un joven allí junto a un camión. Ese joven creía que nadie lo conocía allí. Se sentía sumamente solo, porque no hay nada más terrible, amigo, que estar solo o sola en la vida. Usted no puede estar rodeado de personas, pero está espiritualmente solo. Había acabado de recibir una llamada telefónica de su país. Esa llamada lo había golpeado terriblemente, porque la noticia que había llegado no era agradable, tanto así como para que su hogar y su matrimonio fuera destruido por completo. A veces la separación no es el mejor consejero para los esposos. Y aquel joven lloraba desconsoladamente, rompiendo aquella vieja tradición de que los hombres no lloran, pero cuando un hombre llora, llora. Y él estaba allí, se había alejado de Dios, había caminado en las sendas del pueblo de Dios, pero ahora estaba lejos de Dios. Y aquel joven elevó esta singular plegaria: Dios mío, si tú tienes para mí una solución, dámela ahora mismo. Y al decir mismo, se le acerca el pastor Duan y le dice: joven, me parece que es usted hispano por su
físico. Aquel inmediatamente trató de componerse. Sí, señor. Ahí se puso las gafas oscuras. Sí, cómo no. Sí, yo soy hispano. Mire, es que tengo para usted una invitación para esta noche. Y cuando aquel joven vio que era una invitación que se celebraría en la iglesia adventista del séptimo día de Tallahassee, aquel joven entonces no vaciló en derramar lágrimas y decirle a él: Dios me acaba de contestar una oración. Hoy día ese joven es un líder en la iglesia, donde ahora sirve a Dios de corazón. Hermanos amados, no importa donde tú estés, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea el problema que estás pasando, te voy a decir una cosa que no quiero que olvides. Aunque tú creas que estás solo, no lo estás. Dios está contigo, como lo estuvo con Daniel en aquel momento. Eso lo sé yo por experiencia. Esa es una verdad grande que tenemos que entender. Es que realmente en Filipenses 3:20 nos dice a nosotros claramente, Filipenses 3:20, y leo acá: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde, amigos? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Podemos estar en los Estados Unidos o allá en México, o tal vez estamos en la Argentina, o estamos en cualquier lugar del mundo. Pero te voy a decir algo: tal vez nunca en tu vida has emigrado de tu país. No importa dónde estés, no importa cuál sea tu situación económica o tu problema social. De una cosa, si tienes que estar seguro, tienes que estar segura: tu ciudadanía, si aceptas a Cristo como tu Salvador, será en los cielos, donde Dios pronto vendrá, de donde vendrá su Hijo amado. Mis amados, yo creo que ha llegado la hora de hacer decisiones por Dios. Esta semana es crucial. Anoche yo hice un llamado. Tú recuerdas allá donde te encontrabas, tanto aquí como allá en tu grupo celular. Yo te voy a decir algo: cuando yo hago un llamado, ustedes dirán, soy un predicador, hermano, de muchos años, ya tengo más de 40 años, 45 años predicando el evangelio. No hay una vez que yo haga un llamado que yo no tiemble. Me pongo muy tenso. No es que desconfíe de Dios, cuidado, no pensemos con eso que yo desconfío de mi Dios, no. Pero es que cuando una responsabilidad es grande, tú la sientes. Y es la vida, la decisión. Cuando yo veo personas que llevan tiempo en el valle de la decisión, que no acaban de decidirse, pienso en esos jóvenes exiliados. Pienso si no ha llegado la hora de salir de nuestro exilio hacia la patria celestial ya. Y cada persona que hace una decisión es arrancarle al diablo de sus propias garras una preciosa persona a quien Dios ama de todo corazón. Yo me alegro y me siento tan feliz de ver jóvenes como jóvenes hebreos modernos que están haciendo sus decisiones por Cristo. ¿Saben ustedes? Les cuento la historia de dos jóvenes. Me refiero a Jonan Mejías y el joven Gonzalo Contreras. Estos dos jovencitos, como Daniel, también han decidido entregar su vida a Cristo Jesús. Y es admirable ver cómo estos jóvenes han entregado plenamente sus vidas, sus corazones. Y ellos, junto con su familia, entre ellos Jonan, un jovencito que quiere ser pastor y predicador de la palabra. Y el joven Contreras, me refiero a Gonzalo, que fue traído también a la iglesia por amigos, otros jóvenes cristianos como Belfor Molina y Elías Vaquero, que dijeron: te vamos a llevar también a Cristo. Los padres de estos jóvenes se gozan en la bendita esperanza. Qué lindo que haya jóvenes dispuestos a entregarse al Señor. Y hay algo grande, que esta noche vamos a tener un bautizo doble, porque tenemos al pastor Eliezer Meléndez, quien es un veterano líder de jóvenes que dentro de pocos días recibirá su doctorado en ministerio en la Universidad de Puerto Rico, que bien lo merece. Sino también el pastor Fidel Falcón, que es el pastor del distrito de Kendall y West Dade en la ciudad de Miami. Y en este momento ellos están ya situados en las aguas bautismales para bautizar a estos jóvenes, Jonan y el joven Gonzalo.
Y en este momento, mis queridos amigos, no importa donde estemos, nos unimos al gozo cuando en este momento los pastores los bautizan en el santo y divino nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dos jóvenes más, dos jóvenes que se entregan a la causa de Cristo, jóvenes que habrán de hacer la decisión de Daniel de seguir adelante. Mis hermanos amados, ya el tiempo se nos termina, pero yo quiero compartir contigo la experiencia de esta tarjeta. Yo le he pedido a ambos pastores, como hice anoche con el pastor Daniel Amich, que queden en las aguas. Así será todas las noches. Cada noche Dios nos va a dar un aldabonazo a la puerta, porque ellos están allí en las aguas como diciendo tácitamente: todavía la puerta está abierta. Y esta semana va a ser una semana de grandes decisiones. Aquí va a haber personas allá en los lugares donde están reunidos, personas que han llevado años detenidos, personas que han llevado años amando a Cristo en el corazón, pero no han hecho la decisión. Esta semana la van a hacer. Yo estoy seguro, por la gracia de Cristo, hay una tarjeta que te vamos a entregar, en la cual se nos dice claramente que vivimos en un mundo cuya presión influye constantemente sobre nosotros. Es la presión constante, pero Dios cuenta con un pueblo dispuesto a servirle de corazón. Por la gracia del Señor, nos dice la otra parte, del Señor Jesucristo me propongo serle fiel, a pesar de la influencia de la mayoría. Cuando todo el mundo dice sí, hay que tener valor para decir no, o decir no, o al revés decir sí cuando otros dicen no. No te dejes guiar por el peso de la mayoría. Yo esta noche prefiero a Cristo sobre todo. ¿Cuántos prefieren a Cristo sobre todo? Raiza va a cantar esa canción, pero yo voy a pedirte que no esperemos al final de la canción. Hoy ven a entregarte al Señor. Quizás tú quieres reconsagrar tu vida a Cristo, o tal vez hace rato que no te decides. Yo te pido en el nombre de Jesús, levántate y ven al frente. Ven aquí al frente, porque vamos a orar por ti, para que el Señor rompa las cadenas, mi hermano. Rompa las cadenas, te amo en Cristo. Que rompa las cadenas, porque el Señor está recogiendo su gente buena como son ustedes. Escuchemos esta canción. Y no demores, ven al frente. He venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes que yo clamara, conoces mi petición, solo vengo a escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor?